Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas de iNoticias. Para el día de hoy les tengo una invitada muy especial, ella se llama Carla Linco Acuña, es integrante y fundadora del colectivo Cuenca Sur y además pertenece a la Red Plurinacional de Humedales de Chile. Bienvenida Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Angélica, muy bien. Qué rico el trabajo que tú haces. Estábamos hablando que además de estas ocupaciones que tienes una profesión. Sí, soy trabajadora social de profesión, hace como 13, 14 años tal vez que salí y ejerzo, hago docencia académica, docencia en Santo Tomás y también en AIEP. Y también estoy de voluntaria con la Fundación Betsaida, que es una fundación donde tengo puesto también mi corazón ahí hace muchos años. Qué rico. Felicitaciones además por ocupar todo tu tiempo muy bien ocupado. Bueno. Y sí, lo que nos convoca hoy es hablar acerca del medio ambiente. ¿Cuáles son, desde tu criterio y lo que tú opinas, las problemáticas ambientales de Osorno específicamente? Bueno, Osorno se encuentra en una situación bastante crítica los últimos años. Tenemos, por cierto, un gran problema que es el problema hídrico, sobre todo de los ríos, en base a la contaminación que hace quizás 30 años que la propia Red Ambiental, que es una organización ciudadana, que nace aquí en Osorno y que está representada por don Ricardo Becerra, por ejemplo, ha venido denunciando durante tanto tiempo sí, la situación de los ríos, la situación de la basura en Osorno, el modelo de gestión de la basura, de los residuos, también es un problema porque tenemos personas que hoy día en Osorno se están enfermando por el hecho de vivir cerca de esta zona. O tal vez por el hecho de tener tan cerca de la zona urbana un vertedero con estas características. Claro que sí. También el tema de la polución. Osorno es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica y también la segunda ciudad más contaminada de Sudamérica, lo que es terrible. En invierno es tremendo. Tenemos altos índices en estos momentos de personas que se enferman cada vez que viene el invierno y por enfermedades respiratorias, que se acrecienta con el hecho de la polución y que en tiempo de pandemia fue realmente feroz, o sea, claro, fue muy es además asombroso pensar que Osorno es la segunda ciudad y si la comparamos con la primera ciudad o las ciudades que más conocemos que son contaminadas como la capital de México, Osorno es súper chico. ¿Cuáles serían entonces las condiciones que hacen que Osorno tenga esos niveles de contaminación tan grandes? Sí, principalmente, bueno, la situación geográfica de nuestra ciudad hace que se encapsule, ¿no es cierto?, el humo y que por lo tanto no tenga una ventilación abierta. Eso por un lado. Por otro lado, el uso de la leña. Estamos consumiendo bosque nativo a pasos muy agigantados y esto también va a tener un efecto fuerte que ya lo está teniendo en términos de la pérdida de bosque nativo y en términos del aumento de la polución. Países, por ejemplo, en Europa que más se contaminaban por el uso de la leña eran Inglaterra, pero ellos decidieron cambiar su matriz de calefacción. Inglaterra tenía casi los mismos índices que tiene Osorno en este tiempo, pero Inglaterra lo vivió hace muchos años, tal vez en el siglo recién pasado. Y lo solucionaron, ya eliminaron el sistema de calefacción de la leña, cambiaron, mejoraron los sistemas también de las viviendas, lo que aquí también se espera que se haga cada vez más con estas ventanas, ¿verdad?, que tienen que ser bien protegidas para que no se cuele el aire. Y reforzar un PDAO que también debería ser mucho más participativo. Yo creo que por ahí también pasan una de las causas, ¿no? Claro. Quizás el hecho de que no sea tan abierto hace que se pierdan tal vez a lo mejor opiniones que muchas personas entre medio y especialistas y expertos, expertas podrían también opinar y apoyar. Y colaborar, claro que sí. Sí. Con respecto a las cuencas. Sí. Porque creo que ese es tu fuerte. Sí, a ver, de inmediato decir que yo no tengo una profesión, ¿no es cierto?, desde las ciencias naturales. Soy trabajadora social y
y mi ánimo en las definiciones y en el conocimiento es únicamente para acercar estos códigos, estos temas a la ciudadanía, Claro que de manera que sea mucho más cercano y que las personas como yo, todo el mundo nos autoeduquemos en el fondo. o como yo, que lo Sí. podamos entender así en términos fáciles. Sí, y por lo tanto, bueno, cuenca es un concepto bastante que cada vez se escucha más. A propósito de la nueva Constitución, también se está hablando mucho más de cuencas, ¿no? Y nosotros como colectivo nos llamamos Cuenca Sur justamente porque nosotros, Osorno, se encuentra dentro de la cuenca de Río Bueno. La cuenca del Río Bueno, que es denominada con un código, todas las cuencas tienen un código, y la cuenca en la que estamos insertos, que es la cuenca de Río Bueno, tiene el código 103. Entonces nosotros estamos en la cuenca 103 de Chile. Okay. Dentro de esta cuenca del Río Bueno tenemos subcuencas. Carla, eso significa que hay 103. Y más. Ah, ya, o sea, van en un orden, Sí, son hartas. sí, son muchas. Yo no tengo en este momento el Dato número exacto. exacto, claro, Sí. pero sí sé que nosotros estamos dentro de la cuenca 103, por lo menos unas 200 cuencas creo que son. Y estar dentro de la cuenca del Río Bueno significa que dentro de esta cuenca hay varias subcuencas que están protagonizadas por distintos ríos también. Estamos hablando de cerca de 7 ríos tal vez que son principales dentro de la cuenca del Río Bueno. Ríos como el río Rahue, río Damas, el Pilmaiquén, el río Forrahue, que también, ¿no es cierto?, pasan por zonas de alta población. Entonces, eso es el sentido de cuenca. Esa es una cuenca, en definitiva. Como todo el ambiente, todo el espacio. Todo lo que se encuentra de ello. Ajá. Hay una diferencia bien importante, por ejemplo, en lo que es una cuenca hidrológica y lo que es una cuenca hidrográfica. Nosotros nos gusta hablar un poco más de la cuenca hidrográfica porque la cuenca hidrológica nos habla, ¿no es cierto?, de los elementos hídricos únicamente existentes dentro del espacio. ¿Ya? Nosotros como colectivo nos gusta hablar de la cuenca hidrográfica porque eso nos permite entender que de todo el espacio dentro de esta cuenca del Río Bueno existen varias actividades. Actividades del trabajo, actividades económicas, actividades sociales, culturales, y por lo tanto que van a influenciar a el mantenimiento o el equilibrio ecológico de una cuenca, ¿ya? Claro Es que decir, sí. lo que sucede en la cabecera de una cuenca, por ejemplo, en una cordillera, es decir, si a nosotros se nos pone una minera en la cordillera, todo lo que va a pasar hacia adelante nos va a afectar. Sí. Por los relaves, por el uso del agua, cada vez que se... Entonces, quiero decir que los proyectos y todo aquello que se ponga dentro de una cuenca va a afectar al curso y al equilibrio del espacio. Y no solamente a las aguas, sino que al todo. Todo, ajá. Bueno, así como hablan nuestros amigos mapuche, al cosmos, como Sí. a las personas, al territorio, a los animales que están ahí Exacto. alrededor. Entonces sería una cuenca hidrográfica. Hidrográfica, Así. sí. Estamos aprendiendo todos. ¿Cuál es la situación ahora ambiental de Osorno? Estamos en buen clima, la gente se relaja un poco más también. Y además ayer hubo en la municipalidad un comité que se pretende organizar. ¿Qué te parece a ti? Sí. Sí, nosotros como colectivo Cuenca Sur ayer fuimos invitados a ser partícipe de este Comité Comunal Ambiental, que es una invitación derivada desde la Municipalidad de Osorno, a quienes nosotros agradecemos mucho que se nos haya considerado también tener una presencia ahí. Este comité nace a partir del sistema de certificación Sí. por el que está pasando, ¿no es cierto?, el municipio. Todos los municipios en algún momento tienen que pasar por un sistema de certificación ambiental comunal, ¿ya? Y eso quiere decir que se traduce en diagnósticos, se traduce en estrategias y se traduce en planificación respecto del sistema o de la situación ambiental, tanto al interior del municipio como de manera comunal, ¿no?, al exterior. Por ¿ya? eso era importante Era y había súper muchos importante. convocados, sí. Súper importante. Y bueno, dentro de los plazos que se piden, de las cosas que se piden, ¿no es cierto?, para este procedimiento de certificación, es que se abra un trabajo participativo con las organizaciones y para ello se establece la posibilidad de levantar un comité comunal ambiental, para lo que fuimos llamados nosotros.
Entonces nosotros estuvimos presentes y en algún momento preguntamos cuál era la duración entonces de este comité y se nos explicó que va por etapas, ¿no es cierto? Una etapa 1 involucra 6 meses, una etapa 2 involucra 6 a 12 meses, otra, y así va avanzando. En total estamos hablando de aproximadamente 2 años y medio que tendría de duración este comité ambiental comunal. Y nosotros como organizaciones también nos llama la atención en el sentido de que valorábamos mucho, y lo valoramos todavía, que se nos invite para ser partícipes de un proceso de diagnóstico, de estrategia, de planificación, porque ¿quién no querría ser parte de diagnosticar, por ejemplo, la situación ambiental que sucede en nuestra ciudad? Y poder conseguir con eso un objetivo en común para todos. Exacto, porque tenemos muchas cosas que hablar, muchos temas. Sin embargo, igual nos pareció un poco... esperamos un poquito más que no solamente esta organización dure los 2 años y medio, sino que sea permanente, ojalá. Pero tal vez eso se pueda lograr, ¿no? Sea una petición que llegue a buen fin, que sea un comité permanente. Sí, bueno, dentro de la reunión lo solicitamos. Solicitamos que fuera, ojalá permanente. Las organizaciones pidieron que además sea vinculante. Sí. Y por lo tanto, para poder levantar este comité es necesario también levantar una directiva. Lo que en su oportunidad no se pudo hacer porque nosotros teníamos muchas aprehensiones que son, por cierto, muy legítimas. Claro. Y entonces decidimos que la segunda sesión va a ser tal vez para febrero y ahí poder continuar con una etapa de levantamiento de directiva, pero ya con mayor información por parte del municipio. Y con ideas mucho más claras de cómo va a ser, hasta cuándo, tal vez acojan la propuesta de que sea permanente, que sería muy bueno. Permanente, bueno, nosotros ahí pedimos ese avance político también del alcalde subrogante que estaba en ese momento. Sí. Y él nos dijo que sí, así es que yo aprovecho de decirlo aquí mismo para que no se nos olvide, no se le olvide a nadie de que él dijo que iba a ser permanente y que iba a ser vinculante. Claro que sí, esperemos que sea así. Sí. Sería muy favorable para la ciudad de Osorno, ya que tiene tantas problemáticas. Hace unos días también vi que la municipalidad creo que se está moviendo harto con respecto a las problemáticas medioambientales. Habían desarrollado una campaña acerca de la basura. Sí. ¿La has visto? ¿Qué te parece? Sí, de Patio Limpio, sí. la campaña. Sí, bueno, por supuesto todos queremos tener una ciudad limpia, ¿verdad? Todos queremos tener una ciudad limpia. Pero nosotros como ecologistas, también ambientalistas, en ese sentido igual queremos hacer un llamado a la ciudadanía que la basura que yo no veo en mi casa, que la elimino para que se la lleve en otro lado, no es que desaparezca, va a estar en otra parte solamente. Claro. Y esa otra parte es el vertedero. Y ese vertedero se encuentra también cerca del radio urbano. Y al estar cerca del radio urbano también está teniendo varias consecuencias y muchas comunidades y muchas personas que están cercanas a ese lugar también están sufriendo graves consecuencias respecto del vertedero y los desechos que allí llegan. Sí. Entonces, bueno, lo que yo no veo en mi casa no es que desaparezca del todo, va a estar en otra parte. Desaparece de la vista solamente. Sí. Tal vez deberían de haber otro tipo de procesos para la basura. ¿Hay aquí algunas organizaciones o empresas que hagan sistemas de reciclaje o reutilización? Sí, yo tengo entendido que aquí en Osorno hay algunas organizaciones que trabajan con el sistema de compostaje, es decir, clasifican en el domicilio, ¿no es cierto?, la basura, recogen la basura orgánica. ¿Solo la orgánica? Solo la orgánica. Entonces pasan recogiendo en algunas partes, claro que eso significa también algún aporte económico, pero que tampoco es tanto. Y entonces ese aporte económico significa que van a pasar a tu domicilio, van a retirar esa basura orgánica, va a servir de compostaje para la utilización en predios, en otros lugares. Sí. Y es algo que también ayuda porque el mayor porcentaje de la basura que llega al vertedero también es basura orgánica. Claro, entonces, y que no se clasifica. Yo creo que son muy pocas las familias, conozco muy pocas, en mi casa lo hemos intentado, pero es difícil igual, clasificar la basura, organizarse y hacerlo. Máximo nosotros hacemos
la separación del vidrio y las botellas, que hay unos lugares Exacto. donde uno las puede ubicar, y a veces usar la parte de la basura orgánica para las plantas. Sí. Pero más que eso, separarla en una bolsa, yo creo que hace falta educación. 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 Sí, es súper importante la educación, sabes tú que en todos los temas ambientales que nosotros hemos ido trabajando y también no solamente con el tema de Cuenca Sur, sino que también, por ejemplo, con el tema de la red ambiental como organización aparte, hemos ido vislumbrando que el tema de la educación es fundamental. Y la educación también tiene que ver con un proceso previo que es la investigación, es decir, necesitamos personas que hoy día investiguen, que trabajen en torno a descubrir cuáles son las mejores... qué es lo que está pasando en el fondo, sacar a la luz un diagnóstico, educar, divulgar la información, organizarnos como personas naturales y también tener algún tipo de incidencia en las decisiones políticas. Claro Y eso es un llamado importante. Y respecto a lo que tú dices de qué hacemos con la basura, ¿no? ¿Qué propuestas hay? En Chile hay una organización que se llama Viento Sur, que ellos trabajan con un proyecto bien importante que se llama Basura Cero, que es un proyecto que está en Latinoamérica y que tiene su plan piloto en Temuco. Este concepto de basura cero lo que hace es ayuda a tener conciencia de disminuir el consumo. A veces consumimos cosas que no necesitamos. Sí. Y a veces vamos al supermercado y queremos comprar una fruta y compramos con el plástico, porque la Envasada. fruta viene cortada. Sí. Entonces, como viene cortada, a veces es mucho más fácil. Sí. Y la consumimos así, cuando es mucho mejor que venga en su cascarita. Claro, si ya viene en un material biodegradable hecho por la misma naturaleza, que ella misma la puede degradar, Exacto. no sé, y reutilizar, ¿por qué le tenemos que meter plástico? Yo una vez vi una bandejita, me pareció el colmo, una bandejita de estas de Plumavit, Sí. con gajitos de mandarina. O sea, ya no estaba la mandarina envuelta, sino abierta en una... Yo dije, esto es como No, para... mucho. Es para un perezoso, no sé. Yo Sí. dije, nunca me comería además una mandarina porque yo no sé quién le sacó la cáscara y le hizo los gajitos, pero fue... Y sabes tú que yo he tenido respuestas a eso, ¿ah? He escuchado que algunos dicen que, bueno, pero hay gente que tiene, no sé, que tiene problemas y no lo puede consumir. Pero también hay que hacer un llamado a que seamos solidarios, ¿no? Sí. Si alguien no lo puede consumir o no lo puede pelar, pelémoslo, pelémoslo. Sí, el banano, Sí. el plátano que También. dicen ustedes, sí. Bueno, yo creo que, Carla, es la oportunidad para hacer un llamado a los ciudadanos y a las organizaciones, a nuestros líderes también, para que eventos como el que hubo ayer y propuestas ecológicas se impulsen y a los Sí. ciudadanos que seamos un poquito más conscientes. Esta es tu cámara. Ya, súper. Bueno, yo agradezco mucho el espacio que se abre aquí con la televisión en Osorno. Y hago un llamado, por cierto, a la ciudadanía, a la participación ciudadana principalmente, a tener conciencia, a autoeducarnos. Si no recibimos educación, autoeduquémonos. Es súper importante buscar las formas de lograr un buen vivir, ¿no? Es lo que nosotros apuntamos como colectivo, el buen vivir, el buen trato, el ser solidarios, el vivir en un ambiente limpio, el buscar la participación, el empoderamiento. En las juntas de vecinos, cada uno podemos organizarnos y, por ejemplo, podríamos empezar a trabajar a que alguien se encargue del monitor ambiental, por ejemplo, en cada junta de vecinos. Y el monitor ambiental ayudar a pesquisar dónde están los microbasurales, generar acción voluntaria, por ejemplo, con los jóvenes, con los niños, dentro de esos espacios para salir también a limpiar, porque si la autoridad no lo hace, también seamos proactivos y hagámoslo. Así es que yo hago ese llamado a la conciencia, a la autoeducación y, por cierto, a la participación ciudadana, a la participación voluntaria también. Eso. Claro que sí. Muchas gracias, Carla, por tocar este tema con nosotros y yo los dejo a todos cordialmente invitados a la segunda tanda de noticias de su canal TVNet.